Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a FIL Pensamiento, Futuro y Funcionalidad de la Convención de Viena, el papel de la diplomacia en un mundo polarizado. Esta discusión subraya la importancia de mantener un diálogo internacional abierto y respetuoso. La evolución de la Convención de Viena no solo debe de reflejar los cambios en el panorama internacional, sino el compromiso global con una diplomacia pacífica y efectiva. Nos acompañan esta tarde como panelistas Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba. Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora del TEC de Monterrey, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Miguel Ángel Reyes, consultor jurídico adjunto A de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como moderador, José Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si me permiten, voy a compartir algo de la semblanza de nuestro moderador. José Trinidad Padilla López es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador que ha recibido múltiples distinciones. Su trayectoria académica como docente en esta casa de estudios ha sido y es sobresaliente. Fue director ejecutivo de la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara, marcando así el inicio de uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispanohablante. Ocupó el cargo de rector general de la Universidad de Guadalajara. Impulsó reformas significativas en beneficio de la institución y su comunidad. Su labor fue reconocida con el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Soka en Tokio, Japón. Además, fue el director fundador del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, consolidando la investigación académica como un pilar estratégico para el desarrollo institucional. En su trayectoria política fue diputado federal en la 61 legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Presidió la Comisión de Educación y posteriormente se desempeñó como diputado local en el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, presidiendo la Comisión de Desarrollo Urbano. Después asumió el cargo de Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, contribuyendo al ordenamiento territorial y al desarrollo sustentable. En la actualidad es director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, así como coordinador de la Cátedra Julio Cortázar y presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reafirmando así su compromiso por el fortalecimiento educativo y cultural. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Torres Espinosa. Él es el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Bueno, no es un mensaje de bienvenida, más bien poner en contexto para todas y todos los que nos acompañan de qué es de lo que vamos a reflexionar el día de hoy, aunque vieron ahí el programa en la FIL seguramente. Bueno, vamos a hablar sobre el debate sobre el futuro y funcionalidad de esto que se conoce como la Convención de Viena. Y con ello se pretende que nuestros invitados puedan abordar, reflexionar, debatir, criticar los temas relacionados con la inviolabilidad de las embajadas, el derecho de asilo diplomático y el respeto a la soberanía diplomática, que son principios claves protegidos bajo la Convención de Viena y sobre las relaciones diplomáticas desde 1961. Estos principios no solamente son vitales para la protección de los intereses diplomáticos de todas las naciones, sino que también resultan esenciales para mantener la paz, las relaciones internacionales, para facilitar un diálogo constructivo y seguro entre los jefes de Estado y sus naciones. La Convención de Viena ha sido un sostén del derecho internacional público por muchas décadas y una memoria del consenso global sobre la importancia de las relaciones diplomáticas que sean respetuosas y protegidas por normas internacionales. No obstante,
varios incidentes recientes han puesto a prueba los principios de la inviolabilidad de las embajadas, como tenemos varios casos, el último tal vez y más reciente, el de Ecuador en la Embajada de México, el derecho de asilo diplomático y el respeto a la soberanía diplomática, generando tensiones y desafíos significativos en el ámbito del derecho internacional. De forma que el Comité de FIL Pensamiento reflexionó y decidió que era necesario que durante esta Feria Internacional del Libro se abriera un espacio con expertos y con actores. Por ejemplo, tenemos al embajador Miguel Díaz Reynoso, que además de ser oriundo de Guadalajara, pues es una persona que tiene una amplia trayectoria en la diplomacia internacional, y también tenemos a académicos connotados que el presidente de la FIL, que fungirá como moderador de esta mesa, les va a presentar a ustedes en unos minutos. Bienvenidas y bienvenidos a esta reflexión sobre el futuro, el presente, la vigencia de la Convención de Viena. Muchas gracias, doctor Gabriel Torres. Bueno, vamos a iniciar. Ya está establecido el objetivo de este foro, que es justamente el de reflexionar sobre la interpretación y aplicación de la Convención de Viena en un contexto geopolítico polarizado, con el reto tecnológico que amenaza y al mismo tiempo presenta oportunidades de seguridad a la paz mundial. Para ello van a compartirnos sus reflexiones. Estaban previstos 4 ponentes, uno de ellos parece que ha tenido problemas con el transporte, con el vuelo, que viene un poco retrasado, esperemos que alcance a incorporarse, pero por lo pronto tenemos 3 de estos magníficos ponentes, que empezaríamos en el orden en el que está establecido con el doctor Miguel Díaz Reynoso, que es nacido en Guadalajara en 1952, es diplomático y administrador y ha dedicado más de 38 años al sector público, incluyendo 25 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estudió administración en el ITESO y posgrados en el Instituto Politécnico Nacional y en Italia. Su experiencia laboral inició en desarrollo rural y cooperación agroindustrial en Tlaxcala. Desde 1993 ha trabajado en embajadas de México, en Cuba y Argentina, destacando por acuerdos de cooperación científica y cultural. Fue embajador en Nicaragua del 2015 al 2017 y en Cuba desde el año 2019. Además, ha liderado iniciativas en derechos humanos, cambio climático y participación social en foros internacionales. Desde 2024 es columnista en el periódico de circulación nacional La Jornada. Bueno, sin mayor abundamiento, dejo en uso de las palabras a nuestro amigo Miguel Díaz Reynoso. Muchas gracias. Tendrán más o menos de 10 a 12 minutos para exponer en una primera ronda. Una primera ronda. Muchas gracias a la universidad, a la FIL, gracias al amigo de hace muchos años, Gabriel Torres, y en especial a José Trinidad Padilla, Trino Padilla, nuestro amigo también de hace muchos años, por esta iniciativa, por esta invitación. Nos honra y nos complace, y sobre todo compartir la mesa con Liliana y con Miguel Ángel Reyes, y creo que todos vamos a tratar de abordar Convención de Viena, derecho de asilo, así que al ser yo el primero, pues ustedes me disculparán, empezaré dando un flachazo, quizás muy elemental, de lo que creo que deberemos de abordar en esta tarde. Yo no quisiera empezar sin hacer un comentario más personal. A mí me hubiera gustado mucho que hoy, en esta tarde, estuviera Raúl Padilla. No está Raúl, pero está el nuevo presidente, Trino Padilla. Yo espero que la continuidad de los proyectos que hablamos con Raúl y que toda la voluntad de la Universidad de Guadalajara de internacionalizarse y de discutir los temas internacionales
prevalezca y continúe en manos del nuevo presidente de la feria. Así será, sin duda. Muchas gracias, Miguel. Saludo a nuestro amigo Pedro Mátar, que viene de Cancillería, de un área muy importante que es vinculación política. Me da mucho gusto que nos acompañes. La relevancia del tema. Qué bueno que a la universidad le pareció necesario hablar del asilo, de la afronta que ha vivido México en los últimos tiempos, efectivamente, con la irrupción en la Embajada de México en Ecuador. De eso vamos a hablar, del asilo, de la Convención de Viena, y yo creo que mis colegas expertos en el tema podrán abundar más. Pero me gusta mucho el subtítulo que nos lanza la mesa del papel de la diplomacia en un mundo polarizado. Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer desde la diplomacia en un mundo polarizado? ¿Y qué creen? Viene para peor. Pronto veremos cómo se complica la geopolítica y va a ser más necesario que nunca apelar a la diplomacia en tiempos oscuros, diría Hannah Arendt. Vamos a hablar del asilo, de la inviolabilidad de las misiones. Si hay manera, hablaremos de casos, de historias. Hay muchas personas que creen que la globalización es un fenómeno que tiene únicamente una dimensión económica, financiera. Vivimos siempre hablando de la globalización y nos referimos a las tecnologías, a las grandes empresas, a las multinacionales. Eso para todo el mundo es globalización. Quizás olvidamos, sin embargo, que la globalización puede y debe ser también un proceso que suministre estándares jurídicos compartidos para todos, para toda la humanidad, en una diversidad muy amplia de temas. El objetivo final es que no importa dónde nazca una persona o la nacionalidad que tenga, para que pueda disfrutar de los mismos derechos y llevar una vida digna. Todas las instituciones internacionales de carácter mundial o regional deberían trabajar para satisfacer día con día ese objetivo del que todavía estamos tan lejanos en algunos países. Los derechos humanos y la política exterior de México. Ese es el tema que va a flotar, espero, en esta mesa. La legislación mexicana señala claramente que corresponde incorporar como principios de la política exterior de México el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. De eso venimos a hablar. Esto implica que los derechos humanos se conviertan en el eje rector de la diplomacia mexicana. Y hay muchas vías para hacerlo, además del derecho elemental de asilo. Estamos hablando de condenas, estamos hablando de sanciones, según el ordenamiento vigente. Vamos a hablar de asilo. ¿Qué quiere decir la palabra asilo? Ni modo, es una feria de libro y uno se pone a revisar la lengua y me parece que es oportuno señalar que la palabra asilo proviene del latín asylum y a su vez del griego asilón, que significa lugar o sitio inviolable. Lugar o sitio inviolable. Y ahí nace todo. De ahí viene que su evolución en el derecho diplomático esté directamente vinculada a la inviolabilidad de una sede diplomática. No voy a hacer, porque seguramente mis colegas van a ser muchísimo más cuidadosos en los detalles de la herencia normativa de la que viene el derecho de asilo. Pero yo diría
que el asilo es una institución humanitaria eminentemente latinoamericana, ya que de esta región han emanado los tratados internacionales en la materia: Convención sobre el Asilo adoptada en La Habana, Cuba, en el 28, México la ratifica en el 29, Convención sobre Asilo Política adoptada en Montevideo, Uruguay, en el 33, México la ratifica en el 36, Convención de Asilo Diplomático adoptada en Caracas en el 54, México la adopta en el 57, y la Convención sobre Asilo Territorial adoptada en Caracas en el 54. La figura del asilo político y su implementación en México y América Latina ha evolucionado a lo largo del siglo XX y XXI con la adopción de los instrumentos internacionales antes referidos. No obstante, es claro que la institución latinoamericana del asilo político por la vía diplomática resulta viable, vigente, sí y solo sí se respeta el principio de la inviolabilidad de las misiones. Y todo esto es el corpus que va a dar a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en el 61. Yo aprovecharía los últimos minuto y medio que me tocan para decir si esto basta, porque creo que es la pregunta. ¿Qué toca en la nueva diplomacia, en la nueva etapa y los tiempos que se nos vienen? Yo dejaré para la segunda ronda de intervenciones lo que me parece que es fundamental, y lo dejo como inicio del siguiente capítulo: las personas, los diplomáticos. Ahí están las normas, pero no basta. Necesitamos a los defensores de esta legislación, y creo que México tiene muchas lecciones que decir, que demostrar. Yo no quisiera terminar este segmento sin preguntar quiénes de los que están aquí presentes están en Derecho, quiénes están en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas. ¿Qué más estudian? Administración, contaduría, ¿está bien? ¿Puede acabar en un consulado? Economía. Ciencias sociales. Muy bien, eso nos da una idea. Con eso pasamos al siguiente segmento. Creo que cumplí con el tiempo, presidente. Sí, no, perfecto. De hecho, todavía te quedan un par de minutos. Bueno, Sí. Entonces sigo con el inicio del siguiente segmento. Sin hombres, mujeres destacadísimas en la historia de la diplomacia mexicana, no bastaría con esta arquitectura de marco jurídico. Se han necesitado años para que hombres y mujeres mexicanas del servicio exterior entren a hacer uso de este bagaje, y yo quisiera adelantar que en la segunda parte me gustaría de hablar de un ejemplo que me importa mucho, en el que estoy trabajando ya desde hace un año y medio, que es la figura de un embajador emblemático en la diplomacia mexicana y que tiene que ver todo que ver con el derecho de asilo y el respeto al derecho internacional, don Gilberto Bosques Saldívar. Muy conocido porque salvó a miles en Marsella, dándoles salida, dándoles comida, techo, sustento desde el puerto de Marsella a los refugiados que huían de la guerra civil española, antifascistas franceses, a judíos. Salvó a miles y es conocido como el Gran Salvador. Visa al Paraíso se llama el documental sobre los herederos de los hombres y mujeres, familias que salvó Bosques. Por ahí atrás está mi hijo Emiliano. No podría estar aquí si no hubiera salvado Bosques a los abuelos en el barco Sinaya, huyendo de la guerra civil española y llegando a Veracruz. A todos nos llega, de alguna manera, el halo de la defensa de vidas de Gilberto Bosques. Con la novedad, y eso es lo que me importa compartir,
que pensábamos que Gilberto Bosques había acabado su trabajo de defensa de este derecho de asilo en Francia, en Marsella. No, después se fue a Portugal y le toca lidiar con otra dictadura, la de Salazar, y también logra salvar muchas vidas. Se va muy tranquilo, después de una visión larga en Portugal, a Estocolmo, a Suecia, y un día le llega un telex del presidente Adolfo Ruiz Cortines, invitándolo a irse a Cuba de embajador. Y en Cuba está Bosques 11 años, 5 con Batista, 6 con la Revolución. Lo mágico, paradójico, anecdótico es que el telex que invita al embajador Bosques a irse a Cuba llega el 26 de julio del 53, el mismo día del asalto al cuartel Moncada. Así es de sorpresiva la vida. El mismo día que Fidel y el grupo toma el cuartel Moncada, es notificado Gilberto Bosques para trasladarse a Cuba. ¿A qué? Le dice el presidente cuando pasa a recibir instrucciones. A ver cómo le va con ese tiranuelo. Batista sabía que su misión era ir a dar lo que pudiera de México para salvar vidas, que es dar visas, visa también al paraíso. Y de esa historia, seguramente, si el tiempo nos lo permite, podremos seguir en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos ahora a pasar el micrófono a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, quien es una destacada académica y profesional con menciones summa cum laude en Derecho, Relaciones Internacionales y Derecho Doctoral por la UNAM. Tiene certificaciones de Harvard y Georgetown en Liderazgo y en Derecho Estadounidense. Es profesora e investigadora titular en el Tecnológico de Monterrey y presidenta de la rama mexicana de la International Law Association. Ha trabajado en diversas instituciones como consultora y subdirectora en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados. Es autora de varios libros y ha sido ponente internacional en temas de derecho. También es analista en medios como la W Radio y la CNN. Dejamos en uso de la palabra a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Padilla. Les agradezco mucho, por supuesto, al doctor Gabriel Torres, director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG. Lo felicito por escoger este tema y se lo agradezco mucho porque pareciera muy académico, pero impacta a todos. Por supuesto, aquí a los presentes, al embajador Miguel Díaz Reynoso, felicitarlo por su desempeño y encomienda. Al consultor adjunto Miguel Reyes, también felicitarlo por las batallas dadas. Y por supuesto a usted, maestro Trinidad Padilla, por esa trayectoria tan larga, y saludo a su esposa Priscila. Aquí hay muchos estudiantes y muchos profesionistas, y siguiendo un poco la tónica del embajador que ya puso la pauta, yo les preguntaría a todos ustedes, ¿quién en la vida, desde el kinder, ha recibido un diploma? Que levante la mano el que ha recibido un diploma. Bueno, excelente, porque la palabra, estamos aquí revisando la convención, que es un tratado, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, de donde nace toda la función diplomática que ejercen hombres y mujeres de este país, tanto como embajadores como cónsules. La palabra diplomacia proviene del griego diplomé, que es ese diploma que lo que nos da cuando nos dan un diploma es el reconocimiento de una habilidad, así sea primer lugar en kinder, en plastilina 1, te están reconociendo que tienes una habilidad destacada. Entonces, la diplomacia encuentra su origen en la palabra diplomé en Grecia en el año 1645. ¿Qué es la diplomacia? Generalmente tomamos inferencia del idioma, de lo que nos es propio y de lo que desarrollamos habitualmente. Generalmente le pedimos al amigo más diplomático de nosotros que nos ayude a resolver una problemática.
¿Confiamos en qué cuando decimos pídeselo a Juancho porque él es muy diplomático? O a la tía Esther porque ella es muy diplomática. Va a encontrar las palabras para tratar de resolver un conflicto. Y no nos equivocamos. Esa interpretación que coloquialmente damos a la diplomacia, eso es. Y ya en términos más científicos, podemos definirla de acuerdo al libro de prácticas diplomáticas de Sir Ivo Roberts, en su último libro, dice: la diplomacia es la aplicación de inteligencia y tácticas para conducirse en relaciones oficiales entre gobiernos de estados independientes y se puede extender incluso en sus relaciones con otros territorios sin independencia o dependientes y entre gobiernos sin reconocimiento internacional. O sea, ahí ese es el término de la diplomacia, que liso y llanamente es la condición de hacer negocios o actos entre estados mediante medios pacíficos. ¿Qué esperamos de la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues la verdad, un milagro, porque allí lo que se espera es una resolución diplomática. Lo mismo en todos los conflictos que estamos observando alrededor del planeta, esperamos que no haya guerras, sino que se resuelvan mediante esta capacidad táctica de negociación diplomática. Ahora, la diplomacia se ha confundido con política exterior. La política exterior la hacen los políticos y los brazos ejecutores de esa política exterior son los embajadores, las embajadoras, los cónsules, etc. O sea, hay una gran diferencia que no debemos confundir. Los gobiernos manejan su política exterior conociendo las relaciones internacionales y también generando mecanismos de persuasión y presión para convencer a otros de que hagan algo. Pero, ¿qué es lo que utilizan estos estados cuando ejercen esta diplomacia capaz de presionar a otro estado a realizar un acto? ¿Qué se necesita para que alguien nos domine? El poder. No es lo mismo que un estado no democrático o pequeño o en desarrollo nos amenace con aumentar aranceles a que Estados Unidos nos diga voy a aumentar aranceles al 25%. ¿Qué está utilizando allí me voy a arrimar para acá para que quepan? Gracias. ¿Qué estamos viendo? Que esa presión, ese poder, lo ejerce siempre el más fuerte, no el más débil. Y entonces encontramos que la diplomacia se asienta en esta capacidad de poder que puede estar en dos vías. Un país poderoso lo es en la medida que tiene un ejército capaz de utilizar la fuerza. A eso se le conoce como poder duro o hard power. ¿Qué pasa con aquellos estados como México que no tiene este potencial militar como lo tiene Estados Unidos o como lo tiene la República Federal Rusa? ¿No tenemos poder? Y ustedes van a decir, oigan, tenemos las tortas ahogadas en Guadalajara y tenemos el mariachi y tenemos la gastronomía oaxaqueña y la gastronomía de Mérida y tenemos telares y tenemos cultura y tenemos antropología y tenemos. Esa es una forma diplomática de hablar de un poder que no es un poder duro, sino una cosa que se llama soft power o poder blando. Los estados transmitimos señales atractivas hacia otros estados para generar interacciones más allá de la amenaza del uso de la fuerza. Y ahí se acota otro término importante para conocer las relaciones internacionales y el ejercicio de la diplomacia. El tema, precisamente, del poder blando. Hay un autor conocido que se llama Joseph Nye, que en 2004 escribió un libro sobre el poder blando. Pero él, en realidad, tomó ese tema de Lao Tzu en el año 600 después de Cristo. Y lo que dice Joseph Nye es que los estados pueden interactuar mediante este poder blando, la gastronomía, la cultura, el arte, la arqueología y todo, a través de procesos culturales, educativos, tecnológicos, innovadores, aun cuando no se tenga una capacidad militar.
Entonces, los estados pueden desarrollar diplomacia en dos vías, mediante el ejercicio del poder duro, ejércitos, o el poder suave, como México y otros estados que no tienen ese potencial hegemónico. ¿Cuándo comenzamos a ver la existencia de la diplomacia ya formalmente? No solamente en el ejercicio de los individuos que la realizaban. Primero hallazgo, la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a las guerras de los 30 años y creó un nuevo orden mundial. En 1681, Abraham Wickerford escribió un libro que fue paradigmático en la historia de la diplomacia. L'ambassadeur et sus fonctions, que es el embajador y sus funciones. Ese es el primer libro después de la Paz de Westfalia, donde describe cómo tiene que ser un diplomático, atribuyéndole, por supuesto, características de una persona educada, capaz de dialogar con firmeza, pero también con finura, sin comprometer su carácter ni el de la otra parte. Y ahí empieza este autor a dibujar qué es la diplomacia. Pero llega luego, más tarde, Émeric de Vattel, un abogado suizo, y él escribe el Tratado del Derecho de Gentes en el año de 1758. Estados Unidos inspira en Émeric de Vattel para decir, oye, este señor tiene razón, las naciones deberíamos tener representaciones en otros estados. Y Estados Unidos afirma eso y lo lleva incluso a su declaración de la independencia para decir, la defensa, como la representación de los embajadores, es un derecho natural. Viene Vattel y habla del derecho de tener embajadas para que cada nación tuviera derecho a negociar con otras naciones. Y ahí empieza la interacción entre naciones con representaciones formales como son los embajadores. Luego, en el Congreso de Viena de 1815, por primera vez en la historia de las relaciones internacionales y el derecho internacional, se codifica la palabra diplomacia, hasta 1815. No es que no existiera, ya había, pero no se había codificado, formalizado en un tratado, hasta 1815. En la Segunda Guerra Mundial ocurre un suceso muy interesante. Recientemente falleció uno de los diplomáticos más importantes del mundo, que fue Henry Kissinger, cuyo libro se lo recomiendo mucho por cultura general para que vean cómo fue la Segunda Guerra Mundial y cómo terminó ese episodio, que se llama así, La diplomacia se llama, el libro de Henry Kissinger. Henry Kissinger era el secretario general de seguridad de los Estados Unidos y él crea un término que es el canal, pero ese canal era un término para hablar de Anatoly Dobrin, que era un representante de la URSS. Cada vez que se estiraba la liga entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el conato de una tercera guerra mundial, etcétera, en la Guerra Fría del siglo pasado, Henry Kissinger le decía al presidente, ¿sabes qué? Llámate a Dobryni de la URSS para que no pase nada y se contengan los ánimos. ¿Ven qué importante como un interlocutor impedía una catástrofe fatal de una tercera guerra mundial en tiempos de Guerra Fría como lo fue en el siglo pasado? Es decir, ese diplomático servía de canal. Entonces, vean cómo la diplomacia es importante, no solo para obtener una ventaja entre estados, sino para contener flagelos que pueden ser un detonante en contra de la propia humanidad. Entonces, esto es muy importante para entender el tema de la diplomacia. Decía el embajador, ¿cuáles son los problemas en la actualidad para la diplomacia? Y si hay una segunda ronda, hablaremos de algunos casos. Pero esta Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que rige precisamente o fija cómo se va a desarrollar la diplomacia, es de 1961. En el 63 nace otra convención, que es la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que rige a los miembros del cuerpo consular. El diplomático revela y conduce la política exterior, mientras que el cónsul, tête a tête, frente a frente, diario a diario, el derecho y la protección de los connacionales. No es poco común que veamos sedes de embajadas que además tienen ahí mismo la oficina consular, pero son funciones distintas.
Aunque al final los dos tienen el mismo propósito de hacer valer la política exterior, al final las funciones son distintas. La pregunta de ¿a qué se dedican ustedes, jóvenes? Es que ustedes, si tienen un título de licenciatura, deberían revisar la Ley de Servicio Exterior Mexicano para plantearse en su futuro la posibilidad de ser diplomático o diplomática o cónsul o ejercer una función de carácter administrativa dentro de los consulados o las embajadas en México, donde hay una red muy importante a nivel internacional. Entonces, les invitamos a revisar justamente las convocatorias cuando salgan y la ley, por supuesto, de Servicio Exterior Mexicano, donde se fija qué se requiere para que yo pueda ser representante de mi país en otro país. Creo que aquí dejaría mi intervención solamente diciendo que los retos que enfrenta la diplomacia en la actualidad son estos: los ciberataques. Aquí se recomienda actualizar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas para abordar la protección de las comunicaciones diplomáticas en la era digital. Nunca pensamos que una pandemia nos iba a distanciar tanto y, sin embargo, la función diplomática se mantuvo gracias al uso de la tecnología y todo lo que tenía que ver con los desarrollos digitales. Pero eso aún presume la posibilidad de un riesgo de secretos de Estado revelados en estos canales. Ese es un gran reto para la Convención. Otro, el tema del terrorismo. Es necesario reforzar la seguridad de las misiones diplomáticas sin comprometer sus funciones. Tercera, el abuso de privilegios. En mi clase de Derecho Internacional Público, algo que le digo a mis alumnos es: no confundan la inmunidad que tienen los cónsules y los embajadores para realizar sus funciones con la impunidad, de la que también se han servido muchos representantes diplomáticos y consulados, argumentando esta protección de prácticamente ser intocables en materia penal. Entonces, sí hay que replantear un tema de abuso de privilegios. Se requieren implementar mecanismos más efectivos para abordar casos de abuso de inmunidad diplomática sin socavar la protección esencial que brinda esta figura tan importante. Y cuarto, para mí un reto a vencer dentro de esta convención de 1963 es reconocer los conflictos no tradicionales, donde la convención debe adaptarse para abordar situaciones en conflictos con actores no estatales o estados fallidos. Esos son para mí los grandes desafíos de la propia convención. Con esta primera intervención, si no es que la última, pero si no tengo casos también documentados, cedo la palabra al señor, al maestro Padilla, para que nos ayude, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a pasar el turno ahora al don Miguel Ángel Reyes Moncayo, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Leyes por la Universidad de Houston, con especialidad en Derecho Internacional. Cuenta con 19 años de experiencia en la Cancillería mexicana. Entre sus funciones están asesorar al secretario y otras oficinas en materia de Derecho Internacional, incluyendo las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Participa en la defensa de México ante tribunales internacionales, incluyendo la Corte Internacional de Justicia. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2012, con rango de primer secretario. Ha sido también profesor de Derecho Internacional Público a nivel de licenciatura. Lo dejamos en uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestro. Y empiezo dando un agradecimiento a todas y a todos ustedes por estar aquí un viernes por la tarde escuchándonos en este panel. Por supuesto, un agradecimiento a las autoridades de la universidad por extendernos esta invitación. Y solo decir que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y compartiendo la mesa, por supuesto, con el embajador Díaz Reynoso, con la doctora Ileana, con el doctor Ernesto y, por supuesto, bajo la moderación del presidente de la FIL, el maestro Trinidad Padilla. Muchísimas gracias. Para quienes nos dedicamos al estudio del derecho, de relaciones internacionales, historia, sociología y carreras afines, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado fascinante. Y es un tratado fascinante por dos cosas. La primera es porque todos hemos escuchado de los tratados internacionales
Y tal vez pues los que estamos más familiarizados es en temas de derechos humanos, los de libre comercio, ahora que se está en noticias, en medios de comunicación, la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y la Convención de Viena es, en estricto sentido, un tratado más de los cientos o miles que hay de los que el mundo es parte. Pero es fascinante por dos razones. La primera es porque son muy pocos tratados, tal vez me atrevería a decir que es el único tratado que tiene una universalidad apabullante, es decir, tenemos a 193 estados parte que son de la Convención, lo cual ningún otro tratado en el mundo ha logrado, y tiene además un alto índice de cumplimiento, y esto no es de a gratis, porque el gran incentivo que tienen los países para cumplir con este tratado es que si yo no cumplo con las disposiciones y le hago una cosa a la embajada, le pueden hacer lo mismo a la mía en el otro país en reciprocidad. Pero la segunda razón por la cual es un tratado fascinante es porque ha dado lugar a muchas historias de espionaje, o sea, el tema de la valija diplomática, la misteriosa valija diplomática, la inmunidad de jurisdicción en donde no puedes tocar a los agentes diplomáticos para poder ejercer sus funciones, ha dado lugar a películas, a series de televisión y nos ha metido en un mundo en el cual pues desconocemos cuáles son realmente los alcances de la Convención. Y en ese sentido, pues es un tratado, ya lo mencionaba la doctora Rodríguez, las reglas de la Convención vienen desde hace muchísimo tiempo. De entrada es una convención que se adoptó en el 61 y fue negociada, como todo tratado multilateral, lleva muchos años para que pueda adoptarse sus reglas. Entonces, imagínense ustedes el mundo a mediados de los 50, ¿qué tanto ha cambiado respecto al día de hoy? Pues creo que todo el mundo podemos llegar al consenso de que ha cambiado y bastante. Pero también las reglas no nacieron necesariamente en la década de los 50. Las reglas vienen desde mucho más atrás y la doctora Rodríguez nos dio una reseña histórica de cómo ha evolucionado la institución de la diplomacia. Entonces es muy pertinente preguntarnos si la Convención al día de hoy es funcional, si ha quedado superada, necesita actualizarse. Y lo que quiero llevar en esta primera intervención a su reflexión son algunas de las disposiciones clave de la Convención. Es un tratado muy largo, es un tratado que regula de manera, me parece, muy vasta las relaciones diplomáticas entre los países y parte de la regla principal, y me parece que el fundamento del cual parte la Convención es que las relaciones diplomáticas se van a establecer por mutuo consentimiento, es decir, no, así como en la vida real nadie puede obligarnos a ser amigos o amigas de otra persona, lo mismo en las relaciones internacionales. Por mutuo consentimiento vamos a establecerlas y si no queremos, las vamos a terminar. Entonces, partiendo de esa regla fundamental de la Convención es que se empiezan a derivar muchísimas otras reglas que son, desde mi punto de vista, también muy, muy interesantes, pero que también han sido objeto de evolución. Es decir, el derecho, la historia, las relaciones internacionales no se han mantenido quietas y ustedes lo pueden ver, prenden las noticias el día de hoy y el mundo es muy diferente a como era ayer. Y de este catálogo de disposiciones que tiene la Convención de Viena, me gustaría resaltar algunas que quiero llevar a su atención. Primero, lo mencionaba hace rato, el de la valija diplomática, que para todo el mundo es un misterio y no sabemos, o sea, nos imaginamos literalmente tal vez un maletín de cuero muy elegante con lacrado el escudo de un país para identificarlo. Pues la valija diplomática realmente puede ser cualquier sobre, documento, caja, y se trata de todo aquel bulto, así lo define la Convención, un bulto que mientras esté plenamente identificado como valija diplomática, nos va a servir para transportar todos aquellos objetos que sean esenciales para el fin de la misión. Y aquí es muy importante una cosa, la Convención prevé que la valija no puede ser ni abierta ni retenida. Y esto tiene como fin pues, garantizar que sus contenidos no se revelen, pero sobre todo las comunicaciones. Recuerden, vayámonos a 1950 y estábamos hablando que las comunicaciones entre estados se mandaban en papeles probablemente cifrados como estos, y se estableció la regla de que las valijas no puedan ser abiertas y retenidas. Pero ¿qué pasa entonces al día de hoy? Todo el mundo cuando abordamos un avión tenemos que pasar por revisiones de rayos X. Y esa situación, las revisiones con rayos X o con medios no intrusivos, eso no estaba previsto al momento de la Convención cuando se negocia. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿tenemos que actualizar la Convención, volverla a negociar? A lo mejor aquí en esta ciudad y que se llame ahora la Convención de Guadalajara sobre Relaciones Diplomáticas bis, o bien
partimos de que la convención busca proteger las comunicaciones y entonces si estamos hablando de métodos intrusivos que aún sin abrir las cajas, sin quitar los sellos, podemos leer su contenido, que hay escáneres al día de hoy lo suficientemente potentes que permiten eso, pues entonces significa que estamos abriéndola de manera virtual. Es decir, lo que los estados en los 50 decidieron negociar y adoptaron en el 61 es una protección de lo que hay adentro. No necesitamos abrir una valija diplomática para poder conocer su contenido. Pero también es cierto que la valija diplomática ha dado lugar a muchos abusos y ha sido utilizada históricamente por muchos países para sacar armas, para introducir sustancias, para incluso hacer extradiciones extrajudiciales. Imagínense, es decir, estamos en un país, capturamos a una persona que está buscada en nuestro país, lo metemos en una valija diplomática, le hacemos 3 hoyitos para que no se nos asfixie en el camino, le ponemos una cinta que diga no tocar y no manipular, no sacudir, y esos son casos reales de la convención. Entonces, las disposiciones de la valija diplomática son unas que la tecnología nos ha obligado a reinterpretar la convención, porque cambiarla va a ser muy complicado. Imagínense poner de acuerdo a 193 estados parte, si en sus familias muy probablemente con un número mucho menor de integrantes es difícil ponerse de acuerdo. Ahora imagínense poner a 193 o más estados de la comunidad internacional de acuerdo en una cosa. Por otra parte, tenemos la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos. Y esto también se ha puesto ha sido pues, muy llamativo en algunos casos. Significa la inviolabilidad en términos de la convención que no se puede que no se puede detener o arrestar a un agente diplomático, pero todavía un poco más amplio, no se puede atentar contra su dignidad. Y esto pues también da mucho lugar a varias interpretaciones y ha dado lugar a una evolución a lo largo del tiempo. Piensen ustedes también, por ejemplo, en algún diplomático que esté manejando por las calles de esta ciudad en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a permitir que continúe manejando un vehículo, pero si lo detenemos violamos la convención? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo va evolucionando la convención en ese aspecto? Y una solución muy pragmática que han encontrado los estados es impedirle que siga conduciendo, no bajo una detención, sino bajo la lógica de que también tenemos la obligación como país de cuidarlo en su persona. Y no solamente, si maneja en estado de ebriedad, no solamente se está poniendo en riesgo a sí misma esa persona, sino está poniéndose, en riesgo a sí misma y a otras personas. Entonces, son formas en las cuales los estados han tenido que ir, insisto, buscando cuál es el objeto y el fin de la convención para poderlo ajustar a la realidad. Y la tercera disposición clave, me parece que lo hemos platicado hasta ahora, también tiene que ver con la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Y esta inviolabilidad, ojo, se traduce en que las autoridades de un país no pueden ingresar a los locales diplomáticos, no pueden invadir, no pueden entrar sin el consentimiento. Y esto ha dado lugar a una falsa percepción, y eso también es algo que me gustaría que pudieran llevarse de esta charla, da la falsa percepción de que las embajadas son territorio extranjero. Entonces, por ejemplo, a veces llegamos a pensar que nuestras embajadas es México, es un pedazo de México, y no, por mucho que hagan unas excelentes recepciones de 16 de septiembre y junten a la comunidad mexicana y rompan piñatas, no se trata de territorio mexicano, sino que el hecho de que las autoridades de un país no puedan entrar nos ha hecho pensar que son territorio de otro país. Pero no, eso es una percepción popular y no jurídica. Y la inviolabilidad de locales es una de las prerrogativas o de las disposiciones de la Convención que ha sido puesta a prueba también de manera dura en los últimos años. Uno de los casos más notorios ocurrió a mediados a finales de la década de los 70 con la crisis de los rehenes en Teherán, en donde un grupo de personas asaltó la embajada de Estados Unidos en Irán y de sus consulados también en ese país y capturaron al personal. Y si bien en un principio eran grupos que no pertenecían formalmente a la estructura del gobierno, el gobierno iraní en ese entonces adoptó o no realizó adecuadamente su función de protección de los locales diplomáticos. Y a lo largo de la historia ha habido muchísimos otros más, y un ejemplo mucho más reciente, lo platicaba también el embajador Díaz Reynoso, es el asalto que vivió nuestra embajada en Quito
en abril, al 30 de abril de este año. Entonces, la inviolabilidad de locales es uno de los principios que ha sido, pues también, de los más estables a lo largo del tiempo, a lo largo de las relaciones diplomáticas. Y la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal internacional, es muy importante porque precisamente en el contexto de la crisis de los rehenes en el 79 señaló que no había un principio más fundamental para la conducción de las relaciones internacionales que el de la inviolabilidad de los locales y de la inviolabilidad de sus agentes diplomáticos. Y esto lo dijo en el 79 y lo reafirmó en mayo pasado también. Es decir, que se trata de una de las reglas más importantes, si no es que la más importante de las relaciones diplomáticas. También lo adelantaba ya la doctora Rodríguez, que las inmunidades, las inviolabilidades pueden llegar a cometer o pueden llegar a derivar en abusos. Y la propia convención tiene algunos remedios para hacer frente a ellos. Sobre estos remedios me gustaría platicar con ustedes en una subsecuente intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Reyes. Bueno, le damos también la bienvenida al doctor Ernesto Villanueva, que había tenido un problema para su traslado, pero afortunadamente alcanzó a llegar a tiempo. Él, y a quien le vamos a ceder ahora el uso de la palabra, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, es máster en Neurociencias por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, máster en Salud Mental por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la UCM en convenio con la Universidad del Norte, es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, postdoctorado en Derecho por la Universidad de Navarra e investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es SNI 3, investigador SNI 3. Sus áreas de interés son Derecho Constitucional, Transparencia y Anticorrupción, Patrimonio y Daño Moral y Derechos Digitales. Es autor y/o coordinador de 32 libros arbitrados. Le damos el uso de la palabra para que en los próximos 10 minutos nos pueda compartir sus reflexiones. Claro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradezco a los organizadores de este evento y la verdad tener el honor de estar en este panel con los colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Sin duda alguna ya han esbozado todo el tema, sobre todo de las características del alcance de la Convención de Viena y de diversos otros tratados y convenciones, como la de asilo diplomático y la de asilo territorial. Y no quisiera yo abundar y ser redundante sobre ese tema, pero también en el nombre de este evento había sobre el alcance de la Convención en el marco de la polarización. Y la polarización veo que no ha sido tocada, entonces a mí me gustaría, para no abusar de reiterar, pues hablar de la polarización. ¿Qué es la polarización? Bueno, pues la polarización es precisamente la generación de puntos de vista extremos, radicales. ¿Por qué? ¿Por qué surge la polarización? Y eso no solo sucede en México, sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, etcétera. Bueno, la polarización tiene como factores desencadenantes, es decir, como origen, por un lado, cuestiones de desigualdad económica muy puntuales, que a veces se han normalizado, pero ahí existen, y lo vemos en México, por ejemplo, en donde veíamos antes las pensiones expresidenciales. Un expresidente de la República ganaba aproximadamente, formalmente, lo que un secretario de Estado, más tenía un número innumerable de asistentes, de colaboradores, miembros de Estado Mayor Presidencial, etcétera, una cantidad enorme. Y México, en ese sentido, debo decir que era el país cuyos expresidentes tenían las mejores condiciones. Se convirtió en lo que se ha dicho, y se ha dicho con elementos, en un privilegio. Por otro lado, vemos también la desigualdad en los salarios mínimos que hemos ido recuperando en los años recientes. Pues el salario mínimo mexicano siempre se dijo es que no puedes aumentar el salario mínimo porque va a aumentar la inflación, razón por la cual siempre el salario mínimo debe ser lo más bajo posible para contener el aumento de los precios, que implicaría o tendría como efecto pues una afectación a la sociedad.
Y hemos visto cómo en los últimos años, en los últimos 6, 7 años, el aumento del salario mínimo ha sido histórico. Ha habido un incremento sustancial y esto lo hace más o menos equipararse con el que existe en otros países de América Latina como Ecuador, que ya se platicó aquí, como Argentina, etcétera. Y también tenemos otros problemas ya de carácter en ese esquema objetivable, que son las desigualdades económicas. También tenemos problemas desde la parte o desde la perspectiva neurocientífica, desde la perspectiva de la forma en cómo percibimos las cosas. La realidad no es única y objetiva, sino depende en buena medida de nosotros. Es decir, en este momento, si hiciéramos un análisis de cómo fue esta reunión, alguien no lo va a ver exactamente, idénticamente igual quien está del lado izquierdo, quien está del lado derecho, quien está delante que quien está atrás. Vamos a tener partes de la realidad. Y entonces, al conjugarla toda, al integrarla toda, pues vamos a tener mayores elementos. Pero en un esquema de desigualdad tenemos también factores psicológicos importantes. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, que esto lo estamos viendo. Resulta que veo que cada vez más observamos, primero, en el sesgo de confirmación, una pauperización o afectación del lenguaje, del idioma, en donde cada vez más es común en la vida pública utilizar adjetivos descalificativos como argumento para señalar a un adversario, a una persona que piensa distinto o que nos dicen que piensa distinto a nosotros. Entonces esto le llamamos nosotros o da elementos a lo que se denomina el sesgo de confirmación, y esto genera que vamos a leer, vamos a ver y vamos a escuchar aquellos puntos de vista que más o menos coincidan con lo que pensamos nosotros de inicio. Y por el contrario, aquellos puntos de vista que sean contrarios a lo que nosotros pensamos, los vamos a evitar. Entonces tenemos este problema de sesgo de confirmación. Tenemos también, y eso está vinculado, a lo que se llama la homofilia social. Es decir, generalmente vamos a identificarnos con un grupo que piensa, que platica, que tiene las expectativas más o menos similares a nosotros, y nos vamos a separar de aquellos que son contrarios, que tienen un punto de vista distinto. Entonces esto también va generando esta separación cada vez más amplia, más aguda, entre polos cada vez más radicales. En mi caso, que yo escribo en medios de comunicación y comento en medios de comunicación, ha sido complicado ser neutral, porque ser neutral pareciera que, dependiendo de cómo se vea, le hace el juego, se dice así, a la izquierda o a la derecha. Entonces es complicado cada vez más convivir con distintos grupos que tengan diversas formas de pensar, y cuando hay un acompañamiento crítico que coincide uno en una parte, pero difiere de la otra, de pronto se vuelve más complejo. Y eso lo hemos visto en la familia, lo vemos en las relaciones sociales, lo vemos en las relaciones políticas, y empieza a tener cada vez más un efecto de perjuicio en la cohesión social, en el sentido de identidad, porque más allá de eso tendríamos que tener una identidad común, y a partir de ahí, en la diferencia, pues podemos existir y coexistir y convivir desde distintos puntos de vista. Pero en países como en México tenemos también, y eso habría que agregarle como un elemento adicional, además de estos factores que son universales, que en México nuestro sistema educativo es un sistema educativo tradicional, es decir, lo hace en base a al conocimiento, aprendiendo y memorizando, pero no hay un pensamiento crítico desde el principio, es decir, no se cuestiona por qué, para qué, quién, cómo, no, eso no se señala. Generalmente eso se ha vuelto, en el caso mexicano, como algo conflictivo. No, mejor ni lees porque es muy conflictivo, todo lo cuestiona, todo lo pregunta, mejor vámonos con aquel que es buen alumno, buena alumna, que se porta bien. Entonces esto es parte del problema. Entonces, ¿cómo podemos mejorar rápidamente el tema de la polarización? Pues con la educación y el pensamiento crítico. Efectivamente, vamos a decir, ok, yo tengo un punto de vista, pero quiero escuchar la persona que piensa distinto a mí, qué es lo que piensa.
y ver qué retomo de eso y tener la humildad de poder reconocer que hay otros elementos y poder tener la posibilidad de presentar mis puntos de vista en la expectativa de que la otra persona haya una correspondencia con respecto a mí y podamos entre los dos interactuar y poder regenerar ese tejido social que ha sido afectado. También hay temas muy puntuales en las redes sociales y las redes sociales son parte del problema. ¿Por qué? Porque las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales no son transparentes. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es reproducir la polarización. ¿Por qué? Porque en la medida en que consultamos noticias de diverso tipo o contenidos de diversa naturaleza, siempre nos van a aparecer contenidos similares y cada vez nos van a ser más polarizantes. Entonces, lo que tendría que haber ahí, pues es una transparencia, una equidad y una corrección para que los propios algoritmos no reproduzcan esta circunstancia, sino por el contrario, genere elementos que permita un diálogo inclusivo que no existe en el mundo digital. Y finalmente, creo yo que tendríamos también, y esto en buena medida depende de los actores políticos, de los actores sociales, con esto concluiré mi participación, es transformar el discurso, transformar la narrativa, no tener, cada vez que vemos textos, y esto yo lo he visto que he publicado yo desde hace muchísimo tiempo, cada vez más los adjetivos calificativos, en este caso de descalificación, han ido aumentando y se han convertido en el argumento, cuando no lo deberían ser. Deberían ser la excepción a la regla. Entonces, en buena medida, aquellas personas que han tenido la oportunidad de lograr tener una importante educación, una posibilidad de acceso a estándares altos en otros países, en otras partes del mundo, bueno, la contribución social mínima es contribuir a precisamente también, y con eso también coincido o sigo con lo primero que empecé, con la mejora del lenguaje. Hablamos de la pauperización, entonces en el enriquecimiento social. Eso es en buena medida, yo creo que uno de los puntos muy importantes. En síntesis, para poder transformar la polarización, tenemos que buscar que haya pensamiento crítico, que haya reformas en los algoritmos y tercero, que haya una reforma también en el discurso político y social para que no haya tanta división y tanta desunión entre la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se tuvo que retirar el presidente de la FIL, entrega en un momento más un premio en el Juan Rulfo, pero me pidió que continuáramos con la mesa y que si ustedes me lo permiten y se sienten cómodos, hiciéramos una segunda ronda. Yo les propondría que ya entráramos a terreno, es decir, que habláramos de la inviolabilidad de las embajadas, del derecho de asilo y del respeto a la soberanía, pero ahora ya con casos prácticos. ¿Cuáles son los desafíos que al derecho internacional están representando la violación a los principios digamos, esenciales que motivaron la Convención de Viena, independientemente de que, como ya lo dijeron varias veces acá, se ha modificado lo que se firmó entonces, hoy tiene el elemento de la tecnología que ha, digamos, actualizado y replanteado algunos de los supuestos, pero en términos generales yo creo que la idea original se mantiene, es decir, la inviolabilidad de las embajadas pues sigue siendo, significando creo lo mismo, el asilo sigue significando lo mismo, tal vez el caso de la maleta diplomática, estoy de acuerdo sobre la diferencia entre impunidad e inmunidad, no solamente ahí para los embajadores, para el fuero constitucional también sería la misma dicotomía, pero en el caso concreto, y hubo uno muy puntual que nos puso a debatir y a reflexionar en México, fue el caso de las relaciones en México-Ecuador, por la manera en que el presidente de Ecuador dio las instrucciones de invadir, literalmente, físicamente invadir la Embajada de México en ese país, y luego de eso se derivó una ruptura de las relaciones diplomáticas, como un ejemplo, pero hay otros. Entonces quisiera comenzar preguntándole a invertir un poquito el orden para
para ponerle más dinamismo, a Ileana Rodríguez, si nos puede ya hablar de casos puntuales. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Y pues sí, podríamos construir varias películas. De hecho, ustedes vieron una que se llama Fargo, que dirigió Ben Affleck. Y allí justamente está este mito que el consultor adjunto hablaba, de que se nos ha planteado que la sede diplomática es una extensión del territorio y por eso es intocable. Eso obedece a una percepción ochentera donde las facultades enseñaban que la diplomacia y la inmunidad descansa en la teoría de la ficción de la extraterritorialidad. Es decir, yo reconozco que la Embajada de Estados Unidos en México es un cachito gringo y pues no, así no funciona. En realidad se finca esa inviolabilidad de la sede diplomática en el artículo 3 de la Convención de Relaciones Diplomáticas, que otorga la inviolabilidad a los recintos y locales de la misión y la inmunidad a las personas por el interés de la función. ¿Y qué rayos es eso? Que para que el señor embajador pueda ejercer su representación de la política exterior en otro territorio, el Estado receptor, el que recibe el diplomático, garantiza que él pueda hacer eso porque reconoce que su función es importante. Entonces, no descansa efectivamente en la extraterritorialidad. Pero recordaba yo, ahora sí que un caso sórdido del 2018, ustedes se enterarían que el periodista Khashoggi, para que vean que no solamente los persiguen en México, sino en todas partes del mundo, el periodista Khashoggi se iba a casar con una mujer turca y él era saudí, de Saudi Arabia. Está en Turquía y para casarse con ella necesita hacer un trámite en su embajada de Saudi Arabia, se presenta a Estambul, en Turquía, y nunca sale de allí. Y la novia, la prometida, dice, oigan, a ver, mi prometido entró y ya no salió. Y la embajada de Saudi Arabia lo niega rotundamente, pero las cámaras de la policía de locales cercanos dan cuenta de la versión de la prometida de Khashoggi, de que este sí entró a la embajada y nunca salió, porque ahí lo mataron y lo disolvieron. Entonces, imagínense eso, es 2018, no es Agatha Christie, ni el caso del pozolero, no. Eso ocurrió. Entonces, en Turquía. Entonces, ¿dónde está la inviolabilidad si desde dentro las autoridades propician espacios de crimen? Primer conflicto que tenemos ante el tema de la inmunidad. Otros casos importantes, muy importante de estudio por todos ustedes como mexicanos y mexicanas, y si no son mexicanos o mexicanas, bueno, ya saben lo que dice Chabela Vargas, ¿no? Pero bueno, el caso Avena es un caso que no es el cereal de la avena, es un hombre que se llamaba Gabriel Avena Guillén, que fue imputado a pena de muerte en los Estados Unidos. Cuando avisan de que lo van a inyectar o que le van a aplicar la pena de muerte, oh sorpresa, la embajada mexicana no tenía noticias de ese caso y otros 50 más de mexicanos imputados de materia penal condenados a la pena de muerte, porque resulta que las autoridades en Estados Unidos se les olvidó respetar la notificación consular mandatada en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que te dice que si tú detienes a un connacional de otro territorio, tienes que avisarle al señor embajador, oiga, tenemos a fulano, sultano, mengano, y no es para que los vayan a liberar, es para que las embajadas y consulados estén al tanto del debido proceso que se les va a dar a estos imputados de responsabilidad. Entonces, imagínense. Entonces, claro que ha servido. El caso Avena del 2004 logró, gracias a la Convención de Viena de Relaciones Consulares, el tema de la inviolabilidad, el tema de la notificación consular, que 51 mexicanos condenados a la pena de muerte fueran conmutada la pena o revisadas sus condenas. O sea, nada más dense cuenta de lo que hacen estas convenciones operativamente hablando. Tienen un impacto y un valor trascendental. Un caso muy importante que resuena ahora en sus ámbitos es el caso de un periodista valiente, el Robin Hood de la libertad de expresión, que es Julian Assange. Julian Assange tenía una plataforma que todavía existe que se llama Wikileaks, y él ahí
ponía noticias que revelaban responsabilidad de los estados que eran secretos de Estado, nadie quería que se supieran, como por ejemplo las torturas del ejército de Estados Unidos o crímenes de diferentes órdenes por parte del ejército estadounidense en el caso de Irán y la tortura en las prisiones de Abu Ghraib. Entonces, ahí salieron estos cables, a México nos pegó, por ejemplo, en la época de Calderón, Wikileaks sacó en La Jornada varios artículos de la guerra contra el crimen organizado, que en ese momento se consideró un poco fallida cuando empezó todo esto. Entonces, fue un escándalo para México, ahí salieron muchos cables de muchas cosas. Julian Assange entonces empezó a ser perseguido por los Estados Unidos como prácticamente traición a secretos de alta seguridad. Él es australiano, pero acuérdense que ellos podían hacer el reclamo de jurisdicción porque había afectado la seguridad de los Estados Unidos al revelar información de seguridad nacional. Julian Assange incursiona o entra a la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, donde no puede ser sustraído. Es decir, el gobierno del Reino Unido no podía tocar la puerta de Ecuador y decirle, entrégame a Julian Assange. ¿Por qué? Porque los recintos diplomáticos son inviolables e impenetrables. La autoridad del Estado está obligada a resguardar el local, no violentarlo. Por eso resulta escandaloso que en Ecuador, teniendo la responsabilidad de custodiar la seguridad del local de la Misión de México, la propia policía hubiera penetrado a ese lugar. Es algo inaudito que no debió haber ocurrido. En el caso de Julian Assange, Ecuador le permite el acceso. El Reino Unido lo reclama, no se lo devuelven. Vienen una serie de sucesos desafortunados del comportamiento de Julian Assange, quien incluso logró obtener la naturalización por parte del gobierno ecuatoriano para tramitar un salvoconducto y sacarlo del Reino Unido. Pero en ese tránsito hubieron varios sucesos por los cuales luego le desconocen la naturalización y sigue ahí metido en Ecuador, en la Embajada de Ecuador. Para no hacer el cuento más largo, porque es muy interesante, finalmente llega otro gobierno a Ecuador y deciden entregar a Julian Assange. Y está en este momento en manos del gobierno británico y su hijo está pidiéndole a Biden, antes de su retiro, que le dé el indulto para que no pueda ser enjuiciado Julian Assange. Y si ya se lo dio a su hijo Hunter Biden, pues ¿por qué no se lo va a dar a el Robin Hood de la verdad? Yo creo que Biden debería darle el indulto. Pero bueno, vamos a ver eso. Y finalmente un caso también que ha sido expuesto en varias películas, es el que comentaba Miguel, que me parece muy interesante, que es justamente el caso de la Embajada de Teherán en la década de los 70. 2 años secuestrada la Embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán, de la cual dio motivo a la película que ustedes conocen de Fargo. Entonces, esas son de las principales, pero hoy día la subsecretaria de nuestra Cancillería, de apellido Mercado, Tere Mercado, ella misma vivió un episodio importante en Perú al salvaguardar la seguridad de diferentes políticos, uno entre ellos, el que llegó a ser presidente, que fue Arce. Si Tere Mercado no hubiera dado asilo, en Bolivia, perdón, gracias, embajador, si no hubiera dado asilo en Bolivia a Arce, él nunca hubiera llegado a ser presidente. Entonces, también ven el precio de la diplomacia, en donde tienen que tomar decisiones trascendentales, donde va la seguridad incluso de una nación. Qué profesión tan difícil, embajador, pero no lo envidio desde la academia. Pero vamos, entonces Tere Mercado tiene este episodio, a ella la declararon persona non grata, es la primera embajadora en México en que un gobierno la retira como persona non grata. El premio más grande que ella recibió es no solamente ser protegida por nuestra Cancillería, sino que el propio Arce, cuando asciende a presidente, le pide a Andrés Manuel que la regrese como embajadora a Bolivia. Entonces, a mí me parece que fue un capítulo con un final afortunado, de alguna manera, que reivindica a la hoy subsecretaria de la Cancillería, Tere Mercado, por narrar algunos, pero estoy segura que Miguel y el embajador tendrán historias mucho más apasionantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí están algunos casos.
Señor embajador, admitiendo que al ser usted un diplomático de carrera tiene límites como diplomático para referirse a algunos asuntos, pero también considerando que está en la FIL Guadalajara y que este es un espacio plural, académico, de discusión, casi cercano a la libertad de cátedra, preguntarle si nos puede relatar algún caso que nos ayude a entender el significado del derecho de asilo, de la inviolabilidad de las embajadas y del respeto a la soberanía, sobre todo por algo que se ha discutido mucho, de que pueden colisionar algunos derechos y entonces quedar como a la mitad del camino. Sabemos que no hay ningún derecho absoluto y como algún caso, algún ejemplo que usted quisiera utilizar para dejar en perspectiva cómo puede haber una colisión también de normas jurídicas que lleven a un caso de criterio difícil de entender y de procesar desde el punto de vista de la diplomacia. Como saben, vengo de Cuba y si estuviéramos en Cuba, yo diría que tú viste mis apuntes. Porque es exactamente lo que yo creo que hay que abordar, casos. Hemos tenido en la primera sección una fantástica actualización de la arquitectura normativa con la que contamos, pero atrás hay hombres de carne y hueso que son los que defienden esa normativa. ¿Y qué están defendiendo? Hombres y mujeres de carne y hueso. Estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de cosas muy importantes para el derecho, pero muy importantes para el factor humano, el derecho al bienestar, el derecho a la vida. Yo no puedo dejar de decir que, antes de entrar a los casos que me importa, hay lecciones que hay que difundir y esta mesa y estos espacios de la FIL y este pensamiento progresista de la Universidad de Guadalajara alienta a recuperar historias de vida, a recuperar a quienes ya hicieron escuela y formaron a diplomáticos y ellos mismos fueron ejemplo de diplomacia. Rápido por flash, el cardenismo generó una nueva generación de diplomáticos intelectuales que venían muchos de ellos de las armas, quienes habían estado en las batallas con Venustiano Carranza, sobre todo con Cárdenas, pasan a la diplomacia y no podemos negar nombres que a algunos les sonarán conocidos: Isidro Fabela, Narciso Bassols. Narciso Bassols es un personaje fantástico de la historia política, diplomática, literaria. Yo me encuentro en una búsqueda de archivo un oficio de Narciso Bassols al personal de la Embajada de México en París, a la legación, en donde dice: la Cruz Roja ya no nos puede dar dinero para mantener a los asilados, pido pasar el sombrero. Y hacen una lista poniéndose todos los funcionarios con una cantidad de dólares para poder tener un fondo para poder alimentar a los refugiados que tenían en la embajada. Esa es una especie de diplomático que nos da lecciones que afortunadamente creo que la historia ha mantenido y que la Cancillería podría tener muchas lecciones. Yo, por supuesto, volvería al caso de Bosques para ejemplificar casos donde el asilo estuvo en riesgo muchas veces. En la época de Batista, la policía de Batista allanó. Intentando dar respuesta a tu pregunta, la policía de Batista allanó la embajada de Haití, mató a todos los refugiados. El líder de la resistencia, que estaba también apresado, alcanzó a sacar la pistola y mata al jefe de la policía de Batista. Estamos hablando de una historia real en los años en que Bosques es embajador de México y empieza a crecer la lista de asilados. Empieza a crecer la demanda de refugio de los perseguidos del cuartel Moncada, los ligados al cuartel Moncada, al directorio, a las organizaciones, con nombres como los de Raúl Castro, Juan Almeida. Estamos hablando de los que luego van a México por Bosques y regresan en el Granma. Si no hubiera sido por el derecho de asilo
de Bosques, no hubiera habido Granma, no hubiera dicho Bosques, Fidel lo van a matar, váyase a México. Por eso es importante recuperar la historia de Bosques. Bosques dice, y me parece que es pertinente para esta mesa, un ejemplo de lo que él vive como diplomático en una época de persecución. La diplomacia es gestión, tacto, inteligencia, percepción del tiempo, conocimiento de las personas con quien se va a tratar. La oportunidad del tiempo es muy valiosa, no improvisar, hay que estudiar. Esa es una lección de Bosques que me parece que en todos los encuentros donde se hable de asilo y cómo le hizo, pues es una vía para seguir viendo cómo la historia nos da pruebas de cómo se han salvado vidas. Una anécdota rapidísima. A Bosques le secuestran en México a un asilado que ya era exiliado, ya era refugiado del gobierno de México. Va la policía de Batista a la Ciudad de México, lo secuestra, Cándido de la Torre, y lo regresa a Cuba. Se entera, por supuesto, Bosques. Luego cuento, si hay tiempo, más detalles de esta fantástica historia, pero lo recupera Bosques yendo, cuando se entera que regresó a Cuba, va y ve al canciller y nos da otra lección diplomática que tiene que ver directamente con el asilo y las relaciones exteriores. Dice Bosques, me di 5 minutos y en 5 minutos tuve que idear cuáles eran mis argumentos, con quién iba a hablar, con el canciller, cuáles eran mis límites y hasta dónde podía yo estirar la liga. Y cuenta Bosques que fue una de las reuniones más tensas porque, por supuesto, negó la policía, negó la Cancillería, negó el canciller de Batista que tuvieran detenido a Cándido de la Torre. No, señor embajador, usted está equivocado. Y les dio pruebas en dónde, cómo, dónde lo tienen, cuándo lo secuestraron. Yo me he encontrado años después los reportes de la Federal de Seguridad, Gutiérrez Barrios, que por supuesto reportó al embajador de México en Cuba que habían secuestrado a este exiliado ya en paz en México, y Bosques tiene toda la fuerza, sin recibir instrucciones porque no había en esa época manera de comunicarse a la Cancillería. Era decisión del embajador, por supuesto luego la Cancillería le dio toda la razón. Lo que traía al cinto era una 45, no un Apple. El embajador Bosques sabe dónde lo tienen detenido y exige y pone hasta el límite romper relaciones. ¿Están dispuestos a romper relaciones con México? Devuélvanoslo. Déjeme consulto. Esa es la respuesta. Consulta y al día siguiente lo mandan llamar y le dicen, se lo vamos a entregar en el aeropuerto. Y se lo entregan en el aeropuerto golpeado, torturado, manda a pedir un avión de México que va por Cándido de la Torre, que regresa y, por supuesto, no lo vuelven a tocar. Por eso cuando alguien de repente me dice, ¿por qué México tiene que mandar un avión por Evo? ¿Cuánto se gastó el gobierno mexicano por mandar un avión por Evo? Porque tenemos historia, porque tenemos compromiso, porque sabemos de dónde viene la política de asilo de México. Y eso es un ejemplo de los muchos de los que podíamos hablar. Voy cerrando. Cuando ha habido crisis en Chile, ahí estaba la embajada. Cuando hubo crisis en Argentina, ahí estaba la embajada. En Uruguay, en Centroamérica, atrás de cada política de asilo había un embajador. Recordemos a Martínez Corvalá, salvando a la familia de Salvador Allende. ¿Cuántos logró sacar sin que violaran la embajada de México en Chile? Gran habilidad, porque Pinochet era capaz de todo. Bosques no permitió que violaran jamás la embajada. Martínez Corvaló hizo lo propio, Villa hizo lo propio en Argentina bajo la dictadura. Podríamos hablar de muchos ejemplos. Voy cerrando. Hace un par de días
Sergio Ramírez fue declarado doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Gran discurso, yo se los recomiendo, búsquenlo, si no me equivoco ya lo debe haber subido la FIL. Ahí lo pueden ver en Canal 44, en el YouTube. Sergio Ramírez, discurso Sergio Ramírez en honoris causa. No saben qué joya de discurso. Y en un momento, porque habla del exilio, los exilios, los asilos, y en algún momento dice Sergio Ramírez en su intervención hablando de la persecución de Víctor Hugo. Dice, la circular de la policía secreta francesa que forzó a Víctor Hugo a huir al exilio, fechada el 3 de diciembre de 1851, decía, hoy a las 6 en punto se ofrecerán, a partir de hoy a las 6 en punto se ofrecerán 25,000 francos a cualquiera que arreste o asesine a Víctor Hugo. Ya se sabe dónde está, no lo dejen escapar bajo ningún pretexto. 1851. ¿Qué distancia hay entre la persecución de Víctor Hugo y la persecución de Jorge Glass en la Embajada de Ecuador? No lo dejen escapar bajo ningún pretexto. La orden de la policía secreta francesa buscando a Víctor Hugo, ¿en qué se distingue de la orden de la policía del Ecuador, que como ninjas subieron por la escalera y violaron la Embajada de México? De ahí venimos, es la misma historia. Ahora tenemos entre la persecución de Víctor Hugo y la violación de la Embajada de México en Ecuador un andamiaje legal que es el que tenemos que utilizar, es el que nos permite ir a la Corte Internacional, que seguramente mi tocayo Miguel abundará cómo va el proceso, y seguramente veremos las grandes diferencias que hay hoy por hoy para la defensa. Termino con una frase. Hace poco, hace unas horas, hace unos días, se dijo, y se dijo fuerte, a México se le respeta. Sí, es muy fuerte y es muy digna y es muy movilizadora la frase, pero yo quisiera llamar la atención a que a México se le respeta en el mundo, porque ha sabido defender la vida de muchos habitantes en muchas embajadas, en muchos países, y eso le ha dado un enorme prestigio a México. Sí, a México se le respeta. Finalmente, los actores que deben de seguir en esto no son solo los embajadores, no es solo el gobierno, no es solo la Cancillería, también la sociedad civil tiene un papel que desarrollar en la defensa de los derechos. Tienen las universidades, y yo felicito nuevamente a la Universidad de Guadalajara por tener esta vocación y compromiso, los centros de pensamiento, las redes sociales son vitales para que se conozca la verdad sobre estos casos, porque si no, como decía Jorge Steiner, son cómplices los que dejan las cosas indiferentes. Somos cómplices si lo que nos hace pensar es la indiferencia. Muchas gracias. Pues muy interesante la exposición del embajador Díaz Reynoso, que efectivamente tiene una larga experiencia en países, además, nada sencillos, Cuba, Nicaragua, que estar ahí, ¿no? Y además llevar bien las relaciones diplomáticas con México. Yo creo que fue muy elocuente, yo no sabía con el detalle que lo ha contado, embajador, este asunto de hasta dónde llega el asilo, aunque efectivamente, digo, México se reconoce en el mundo como uno de los países que tiene una larga tradición en el asilo, y que ese asilo le ha dado a México a lo largo de la historia también esa, digamos, perspectiva a nivel internacional de ser un lugar donde la gente puede refugiarse en protección de sus derechos, y donde el gobierno y la población pues han acogido a gente muy importante, pensadores intelectuales, políticos, artistas en el mundo, que han acudido al asilo político como una medida de protección, cuando en sus países las garantías fundamentales ya no están
a disposición de sus derechos. De forma que yo le pregunto ahora a Miguel Ángel Reyes, específicamente un caso, ¿no?, para ir aterrizando poco a poco y finalizando también esta discusión. Un caso, el caso de México recientemente, lo que traemos más fresco del conflicto con Ecuador. Se dijo mucho, se escribió mucho, mucha tinta corrió en las editoriales sobre que todos decían, se invadió la Embajada de México, pero, y luego venía la justificación, que obviamente todas las opiniones son respetables y válidas en el debate nacional, pero desde la perspectiva jurídica y del derecho internacional, ¿existe algún justificante, algún atenuante para lo que ocurrió en Ecuador? ¿Y cuál es, no sé si lo puedas expresar hoy, pero cuál es la posición del Gobierno de México al respecto? Muchísimas gracias, doctor. Y empiezo con la conclusión, que es no hay una justificación para lo que ocurrió. Primero, me gustaría enfatizar muy brevemente en una situación bien irónica que mencionó ya la doctora Rodríguez, que es el asilo otorgado a Julian Assange. Y es irónico porque estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido durante 7 años. Es decir, desde 2012 a 2019… ¿Protegiéndose de quién? Pues, protegiéndose de Estados Unidos, que estaba reclamándolo. Pero es decir, o sea, tuvimos durante 7 años a uno de los campeones latinoamericanos, en Ecuador tuvimos al campeón latinoamericano del asilo, no solamente reconociéndole esta protección, sino muy activo Ecuador en otros foros, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no hay ninguna, de verdad, justificación para ello. Y es muy curioso porque siendo el asilo una figura completamente latinoamericana, el Reino Unido pues, no reconoce el asilo, pero precisamente no entraba por la inviolabilidad de locales. Y cuando se podía o había cierto riesgo, cierta amenaza de que las autoridades del Reino Unido fueran a ingresar, Ecuador fue de los primeros que levantó la voz en oposición a esta inviolabilidad. Y aquí es bien importante señalar que la figura del asilo no califica si la persona cuya protección, a quien se le está dando protección, es inocente o es culpable. Eso no tiene nada que ver, sino lo que el asilo ve es si existe pues, algún temor fundado de que esa persona esté siendo perseguida por delitos políticos que esté siendo perseguida por motivos políticos por algún delito. Y en el caso de la Embajada de México en Quito, pues bueno, si tenemos a un expresidente de una corriente completamente opuesta al gobierno y son capaces de entrar a una embajada violando una de las reglas más fundamentales, pues creo que claramente deja entrever que la motivación es política. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si existe esa percepción o ese malestar de un país respecto a que los locales no se están usando para lo que deberían, funciones diplomáticas, la propia convención nos da algunos remedios y esos remedios pues van desde recordar que existe la obligación de cumplir las leyes de cada país. El país que nos está hospedando tenemos que cumplir sus leyes, como todas las casas a las que vamos cumplimos sus reglas y no llegamos a imponer las nuestras. Lo mismo ocurre en la arena internacional y de ahí pues hay una serie de medidas que van subiendo, que puede ir desde solicitar la renuncia o el consentimiento para entrar, que es finalmente lo que hizo Ecuador para que entraran las autoridades del Reino Unido. Pero también están las figuras de la declaración de persona non grata, que la hemos escuchado últimamente en casos de alto perfil. Pero la declaración de persona non grata es mucho más común de lo que nos imaginamos, solo que no nos enteramos porque son casos de menor perfil. Y por supuesto está la ruptura de las relaciones diplomáticas, que es precisamente una de las dos respuestas que tuvo México ante esta violación este violento asalto a su embajada. Fue la ruptura de las relaciones diplomáticas y recurrir a un mecanismo pacífico de solución de controversias, que es la Corte Internacional de Justicia. ¿En qué estamos en estos dos casos? Pues los dos casos están muy vivos, es decir, la Corte va a recibir los argumentos. Hablo de dos casos porque México presenta su solicitud a la Corte Internacional de Justicia por el ingreso a su embajada y Ecuador presenta en prácticamente mismas fechas
una solicitud o una demanda a la misma Corte por el otorgamiento del asilo. Entonces tenemos dos casos que se relacionan o tienen algunos hechos comunes, pero uno tiene que ver con violación de la Convención de Viena por haber ingresado a los locales, otro tiene que ver con la interpretación del asilo. Y durante 2025, en abril, vamos a presentar los argumentos escritos. Desde abril hasta enero son dos fases de presentación de argumentos escritos, y a mediados de 2026, tal vez finales, haya una audiencia. Es decir, la justicia internacional no es tampoco muy pronta y muy expedita por la carga de trabajo que tiene, pero van a ser 2 años muy activos, y tengan ustedes la confianza de que México va a hacer valer o que la razón le asiste, porque, reitero, no hay ninguna justificación para ingresos tan violentos como que el que Ahora, vivimos. Miguel, ¿y se puede resarcir el daño causado? Es decir, esto que tenían hincado al embajador de México en Ecuador, que se metieron los policías, la misma fuerza pública por arriba, y que está grabado y que hay videos. Supongamos que la Corte les da la razón, ¿qué esperan? Hay varias formas de reparar una violación de derecho internacional. Y digamos, la más común, la más evidente, pues es una compensación. Aquí una compensación económica no es el objetivo y no es viable. Pero hay otra cosa que no es viable, es regresar las cosas al estado en el que estaban. Ya no podemos regresarle la dignidad que fue violada en términos de la convención a nuestro jefe de Cancillería, que todos ustedes vieron las imágenes arrodillado con 2 policías encima de él. Pero hay 2 cosas que son muy importantes. Primero, las garantías de no repetición. Eso es muy importante. ¿Y el asilo? Y eso es muy importante. ¿Y el alegato sobre el asilado? El alegato, y eso es algo que les voy a agradecer mucho y les voy a ofrecer la disculpa, es un caso que precisamente es el argumento fino que México va a hacer, y que no me gustaría adelantarlo. Pero es muy importante, primero, la garantía de no repetición. Y lo segundo, una satisfacción, es decir, podemos hablar de una disculpa pública, es una forma, digamos, de la satisfacción, es reparar el daño sufrido en lo general, algo que no sea cuantificable económicamente, y algo que como no nos permite regresar al estado en el que está, pues buscaremos reparaciones de ese tipo. Entonces, ese es el gran reto, y esa era precisamente la pregunta con la que iniciabas esta segunda ronda, doctor. ¿Cuál es el gran reto ante este tipo de situaciones? Es no permitir que esto se vuelva una excepción a la regla, y que la comunidad internacional y sobre todo los tribunales internacionales reafirmen de manera contundente, como lo han hecho hasta ahorita, que la inviolabilidad de locales no admite excepciones, y mucho menos en situaciones como la que vivimos en Quito. Y si el señor Noboa, que tiene un parecido extraordinario al presidente de Argentina en conducta, se negara, ¿qué viene? Que digo ahora, porque ahora todo el mundo infringe la norma internacional, no pasa nada. Pero, ¿qué sigue? Allí tendremos que recurrir a lo que menciona la propia Carta de Naciones Unidas sobre qué hacer cuando un Estado incumple una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Y el mecanismo que prevé la Carta, al día de hoy, el más evidente es el dar vista al Consejo de Seguridad, para que el propio Consejo de Seguridad determine cuáles son las medidas que debe de tomar para coaccionar al cumplimiento, porque es bien importante. El que no cumpla no los exime de esa obligación. Y al día de hoy, Ecuador está obligado, sigue obligado por las convenciones sobre asilo, sigue obligado por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y no puede sustraerse de sus obligaciones, y mucho menos de la justicia internacional. Ernesto Villanueva, Sí. pues ya viste cómo va llevando, cómo está empujando la discusión para ir haciendo cierre de la mesa. Te pregunto, porque a lo mejor de ahí viene el título de la mesa, de si es vigente, es viable, tiene futuro la Convención de Viena. La pregunta es, con todo este vericueto que tiene que hacer un país frente a la flagrante violación de la inviolabilidad de su embajada, y la reiteración del presidente de que tenían derecho a hacerla, de la negativa a disculparse, de la negativa a reconocer que encaron un embajador, la propia policía, y que luego él admite que él dio la orden para que ocurra, y toda esta flagrancia descarada que vemos ahí de violación. La pregunta es, ¿y tiene futuro la Convención de Viena? Mira, yo creo que sin duda alguna sí.
Yo creo que esto, afortunadamente, los casos son excepcionales, si no, no sería noticia. Si fueran comunes, pues no estarían en la agenda pública, ¿verdad? Y yo quisiera abundar un poco más en el tema del caso del asalto a la Embajada de México en Quito. Entiendo, evidentemente, pues algunas restricciones que tiene el propio titular de la consultoría jurídica de nuestra Cancillería, pero creo que aquí, para que se entienda más o menos, el tema es el siguiente. La Convención de Viena establece claramente la inviolabilidad, tanto de los inmuebles, en este caso, de la embajada y de todo lo que conlleva, como del personal diplomático, ¿no? Ese es un punto que ya se discutió. Aquí el tema es, llega y de pronto se da el asalto a la embajada, y el argumento de la autoridad ecuatoriana es que están ustedes asilando a una persona que ha cometido un delito y está en proceso, razón por la cual ellos invocan el convenio de asilo diplomático, el artículo 3º, en donde establece que no es lícito otorgar asilo a una persona que esté en proceso y que esté llevándose a cabo, es decir, en subjúdice una situación en la cual, digamos, tiene un impacto efectista. Sin embargo, no se ve toda la película completa, porque resulta que en este sentido México, supongo yo, tendría dos argumentos. De entrada, el artículo 4º matiza el alcance del artículo 3º. El artículo 3º dice, no es lícito que le des asilo diplomático a una persona que está siendo objeto de un juicio conforme a las leyes, en este caso internas, de Ecuador. Pero el artículo 4º dice, serán las autoridades del país asilante, en este caso México, el que califique si son o no son lícitas. Entonces ahí tienes el primer punto. Segundo punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 25 de mayo del 2018, establece, al referirse al principio pro persona, es decir, el principio pro persona significa la norma que proteja de mejor manera a alguien. De esta suerte, la interpretación de la Corte Interamericana sobre asilo diplomático asimila asilo diplomático a asilo territorial, y además dice que se debe buscar aquella que tenga la protección precisamente más amplia, es el principio por persona. ¿Qué tiene México al respecto? Bueno, México desde el 2011, en la gran reforma de derechos humanos del 2011, introduce precisamente el principio por persona en el artículo 1º de la Constitución Política. Y segundo, en la propia, y aparte el asilo político lo introduce en la propia Constitución. Y además después de ahí hay una ley en donde equivale o hace una equivalencia entre asilo político y asilo territorial. No hay una distinción, buscando precisamente el mayor beneficio, es decir, el principio pro persona, materializándolo jurídicamente. Entonces ahí serían los dos grandes argumentos que tenemos. Entonces yo creo que con eso, junto con los otros argumentos, obviamente que seguramente tendrá la Cancillería, pues México, sin duda alguna, no me cabe la menor duda, va a salir triunfante y se van a llevar a cabo todas las medidas necesarias y conducentes para reparar la situación que se ha dado conforme a derecho. Y entonces te diré que la Convención Diplomática, la Convención de Viena es fundamental. O sea, me parece que ese es el eje de las relaciones, ¿no? Ese es un interés común, es un interés interdependiente. Y bueno, aquí el propio embajador nos lo ha señalado, el caso de Gonzalo Martínez Corbalán, ¿no? En Chile, pues es fundamental, imagínate. No lo hizo el propio dictador Pinochet en Chile y lo hace un presidente ya en la era muy contemporánea de Ecuador, que se supone producto de unas elecciones democráticas, y no lo hizo tampoco el Reino Unido en el caso de la propia Embajada de Ecuador. Entonces yo creo que
que afortunadamente son casos excepcionales, que son precisamente temas de objeto de discusión aquí, y que yo espero que esto no se repita, que sean, y lo que ya señalaba aquí el consultor jurídico, ¿no?, que haya la garantía de no repetición. Yo creo que esto es de interés universal, no solo es de interés de México, es interés de todos, de todos los países, de todas las naciones, de todos los seres humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Villanueva. Pues en efecto, es que el asilo es político, no jurídico, y la valoración política de si se le da o no al asilo corresponde al país que otorga el asilo. Bueno, para ya concluir, les pediría que en poco menos de un minuto cada quien diera sus conclusiones sobre esto que hemos discutido. ¿Es entonces viable la Convención de Viena? ¿Tiene futuro estas normas que se tejieron hace muchos años y que hoy pareciera ser, por algunos casos que se dice que son aislados, pero cada vez son más recurrentes, y este perfil de mandatarios pues poco acuciosos del respeto a la ley y a los tratados internacionales? Pues la pregunta es si esto sigue teniendo o va a tener vigencia en el futuro mediano y a corto plazo. Empiezo con Ileana Rodríguez. Muchas gracias. Pues para mí sí, la vigencia evidentemente sigue incólume, se mantiene, pero se requieren reconocimiento a ciertos fenómenos que hoy plantean un reto para la diplomacia. ¿Cuál es? La migración, donde miles de personas cotidianamente abandonan sus territorios por múltiples factores. Allí no va a haber capacidad de consulados ni de embajadas para dar atención debidamente a los fenómenos que se están viviendo. ¿Cuál va a ser el alcance de una convención en términos de protección? El segundo, el tema del uso del Internet, que es un territorio virtual sin fronteras y que promueve la infodemia en tiempos de posverdad. Alguien que lanza una mentira, que el resto cree y que genera problemas políticos, pero además representa un reto para la diplomacia en términos de qué sí se dijo y qué no se dijo, que pueda lastimar o lesionar el interés de otro Estado. Y, por supuesto, el tema de estar preparados para crisis sanitarias. La pandemia mostró la necesidad de nuevos canales virtuales que hoy día pueden ser vulnerados por temas de ciberseguridad. Entonces, yo sí creo que el contexto histórico importa y es el momento en que los 193 estados planteen una enmienda, que es un cambio en conjunto de esta convención, o nuevos parámetros acogidos por la costumbre internacional para mantener el tema diplomático y la inmunidad que hoy más que nunca se requiere para la función del quehacer diplomático y consular. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Reyes. Muchas gracias. Coincido también en la vigencia y en el futuro de la convención. ¿Es una convención perfectible? Sí. ¿Vale la pena actualizarla? Tal vez. ¿Es viable hacerlo? Definitivamente no. Y no, lo adelantaba, porque si mis 5 tíos no se pueden poner de acuerdo en los terrenos del abuelo, menos 193 países con diferentes culturas y intereses, idioma incluso. Entonces, pero tenemos una convención muy viva y tenemos una convención que nos exige reinterpretarla y aplicarla a los desafíos actuales. Hay un tercer caso ante la Corte Internacional de Justicia que refleja esto y que vale la pena también que sigan, que tiene que ver con Palestina contra Estados Unidos, que en la primera administración Trump, Estados Unidos reubicó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y Palestina señala que se viola la convención porque la embajada no está ubicada en territorio de Israel. Es un caso también muy interesante, pero eso, insisto, refleja que tenemos Convención de Viena para rato, pero también el gran reto de aplicarla a los desafíos actuales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Embajador. Yo soy optimista. Yo creo que vienen panoramas, como decíamos al inicio de la sesión, tiempos oscuros. Si vemos solo los nombres que están empezando a aparecer de un nuevo gobierno, decía Martí, México querido, un enemigo avieso te mira desde el norte. No digo más, cada quien sabrá cómo lo interpreta a José Martí. Cuidado, porque hay que estar atentos desde las redes, desde los centros de pensamiento, desde las universidades, a lo que se viene en la defensa
de los derechos humanos. Es lo que hemos creado, no tenemos otra. Eso es lo que hemos creado entre todos y ha costado mucho. Hay que defenderlo, hay que cuidarlo y hay que vigilar. El reto es revisar lo que hemos hecho en el pasado y yo creo que tenemos una fortaleza. En estos últimos años se criticaba que la Cancillería estaba llena de puro non grato. Y yo decía en las sesiones que nos invita la reunión anual de embajadores, la REC, hagamos la otra lista. Y la otra lista es apabullante. Ya Ileana hablaba del refugio en Bolivia, hablemos de los intentos por salvar vidas con el presidente de Perú, hablemos de los espacios en donde han tenido que llegar a la declaración de non grato por algo, porque hubo intentos de salvar vidas y salvar el derecho. Venimos de negociaciones muy importantes en Colombia, somos país garante en la negociación de la paz por fin, de la última guerrilla que nos queda en América Latina, entre el gobierno de Petro, que tiene la voluntad de llegar a un acuerdo, y el ELN, que también quiere llegar a un acuerdo, y son negociaciones muy complicadas. A mí me ha tocado ir como garante a varias de las mesas y es realmente muy complicado, pero ahí está México defendiendo el derecho y defendiendo su acompañamiento por la paz. Rescatamos a Evo Morales. Si no es por el avión de México, no estaría hoy Evo Morales en otro debate. No venimos aquí a discutir qué va a pasar en ese país, pero es lo que tenemos. Yo diría, tenemos la fortaleza histórica que ha demostrado el gobierno mexicano, su diplomacia, pero no puede ir solo, tiene que ir acompañado por la opinión pública, y a veces la opinión pública no está realmente enterada de lo que se está debatiendo. Por eso, gracias a la FIL, gracias a estos espacios, y ojalá esta nueva etapa de la FIL convoque dentro de un año a una nueva reflexión de continuidad de qué hemos hecho con el respeto al derecho y sobre todo el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Pues hacemos nuestra la propuesta, embajador, y si aquí seguimos, seguramente seguiremos convocando esta reflexión. Para finalizar, le pediría al doctor Villanueva que nos haga el favor de hacer su conclusión. ¿Tiene futuro la Convención de Buena? ¿Qué opinas? Bueno, yo opino igual que mis antecesores, coincido y retomaría la palabra precisamente del doctor Miguel Reyes en el sentido de la Constitución viviente. Me parece que la Constitución viva, me parece que es muy importante. Quizá no haya condiciones efectivamente para una reforma de la Convención de Viena. Sin embargo, sí, ¿por qué? Porque como diría el juez Holmes en Estados Unidos, no es una fórmula matemática. Por tanto, sí es susceptible de ser interpretada contemporáneamente y reformada esa interpretación, y se puede ir reinterpretando. Yo creo que por ahí es el camino, me parece que ese es el camino más viable, en donde, sin embargo, y no sé que no es el tema, pero aprovecho para traerlo, en donde sí creo que podría ser viable para mitigar de alguna manera la polarización, es que en México se convocara un nuevo Congreso Constituyente, porque hay necesidad de establecer nuevas reglas, hay que buscar que las diversas fuerzas, cada quien atendiendo a la correlación de fuerzas políticas que tiene, pudiera generarse nuevas condiciones. Entonces, ese es otro tema que seguramente va a ser objeto de debate, porque ya tenemos tantas reformas que ya merece que derechos, tanto los derechos digitales como derechos de tercera generación tradicional, pues deben de estar y deben ser parte pues de una nueva Constitución, y donde además tenemos pues una mayoría calificada, que tendría que ser no solo la mayoría calificada, sino incluyendo, por supuesto, a las oposiciones, a los partidos de oposición y a la sociedad en general, para que pudiera lograrse una, pues, por lo menos, si no una cohesión social,
por lo menos sí una reducción en las asimetrías y en las brechas que tanto nos dividen y tanto nos afecta al país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ernesto. Como ustedes pudieron atestiguarlo, percibirlo, la Convención de Viena, este tratado internacional que norma las relaciones diplomáticas entre los países, acusa hoy la necesidad de grandes cambios, pero sobre todo requiere de una diplomacia que sea pacífica y que sea efectiva. Muchas gracias a Miguel Ángel Reyes, a Ernesto Villanueva, a Miguel Díaz Reynoso y a Ileana Rodríguez por regalarnos una parte de su tiempo el día de hoy. Bienvenidos a la FIL.